El café seguía caliente en mis manos cuando oí la llave girar en la cerradura de la puerta del sótano, justo encima de mí. Ese clic metálico, tan definitivo y deliberado, resonó a través de las paredes de hormigón como el golpe de un mazo judicial sellando mi destino. Mi hijo, Miguel, acababa de encerrarme en el sótano de nuestro chalet, y el silencio que siguió se sintió más pesado que la oscuridad que se arrastraba desde los rincones. «Necesito un poco de paz y tranquilidad, mamá», había dicho, su voz con ese tono de agotamiento que tan bien había llegado a conocer, como si mi presencia se hubiera convertido en ruido, como si la mujer que le había acunado hasta dormir durante las tormentas, que había velado toda la noche cuando la fiebre le deliraba, que hizo doble turno en el comercio para pagarle la matrícula de la universidad, como si esa mujer fuera ahora solo una interrupción en su vida perfecta. Me senté en el último escalón de madera, las mismas escaleras que había subido miles de veces llevando ropa, adornos navideños y los recuerdos acumulados de 43 años en esta casa. El sótano olía a humedad y a temporadas olvidadas, abrigos de invierno guardados en bolsas de plástico, cajas de los juguetes de la infancia de Miguel que su mujer, Sara, había catalogado de trastos y desterrado del piso principal. El hambre comenzó como un susurro en mi estómago al segundo día. Encontré media botella de agua en el estante de herramientas, caliente y rancia, pero era algo. Sentía la garganta seca, no solo por la sed, sino por las palabras que había tragado durante el último año. Disculpas por existir, por necesitar ayuda con la compra, por preguntar demasiado sobre la vida de mis nietos. Encima de mí, la vida continuaba. Podía oír los tacones de Sara repiqueteando en el suelo de la cocina, el frigorífico abriéndose y cerrándose, el murmullo de voces discutiendo los planes de cena de los que yo no sería parte. La televisión emitía el telediario de la noche, y luego cambiaba a alguna comedia que les hacía reír, una risa genuina que no me incluía desde hacía meses. Apreté la oreja contra el techo y escuché a mi nieta, Lucía, practicar el piano. Para Elisa, la misma pieza que intenté enseñarle las navidades pasadas antes de que Sara anunciara que yo estaba interfiriendo con la formación adecuada de la niña. La melodía se filtraba por las tablas del suelo, cada nota un recordatorio de la conexión que me habían prohibido nutrir. Cuando Miguel tenía la edad de Lucía, solía traerme dientes de león del jardín, convencido de que eran las flores más bonitas del mundo. «Para ti, mamá», decía. Sus manitas sucias de haberlos arrancado con raíz porque quería darme la flor entera, no solo la parte bonita. Yo los ponía en un vaso de agua en el alféizar de la cocina, y los veíamos juntos hasta que se convertían en bolas de pelusa blanca que él soplaba por el jardín, pidiendo deseos que nunca oía pero que siempre esperaba que se hicieran realidad. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo sus ojos empezaron a mirar a través de mí en lugar de a mí? ¿Cuándo se convirtió mi voz en el ruido de fondo que había aprendido a ignorar? El frío se colaba por mi Rebeca, la azul que Miguel me había regalado hace 3 cumpleaños, cuando regalar todavía se sentía como amor en lugar de obligación. La apreté más alrededor de mis hombros e intenté recordar la última vez que me había abrazado. Abrazado de verdad. No el rápido y formal apretón que ofrecía en vacaciones cuando Sara miraba y las expectativas sociales exigían alguna muestra de afecto. Creo que fue después del funeral de su padre, Paco. Miguel había sollozado contra mi hombro mientras yo le abrazaba en este mismo sótano, rodeada de cajas con las pertenencias de Paco que aún no podíamos soportar revisar. «No sé cómo hacer esto sin él, mamá», me había susurrado, y por un momento me había sentido necesitada de nuevo. Esencial, como la madre que siempre había sido y que pensé que siempre sería. Pero el duelo tiene una forma de endurecer a la gente, y aparentemente el de Miguel se había cristalizado en torno a la idea de que la dependencia era debilidad y yo era de alguna manera la prueba de ambas. Sara había sido paciente al principio, incluso amable. Le había animado a ayudar a su madre a adaptarse a vivir sola. Askian. Pero la paciencia tiene fecha de caducidad, y la mía aparentemente había expirado en algún momento entre mi 70º cumpleaños y el día en que pregunté si podía mudarme temporalmente con ellos, mientras arreglaban mi piso después del incendio de la cocina. Temporalmente se había convertido en 8 meses. 8 meses de andar con pies de plomo, de hacerme más pequeña,
más silenciosa, menos presente. 8 meses de escucharme describir como la situación de mamá en conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. 8 meses de ver cómo la cara de mi propio hijo se tensaba por la irritación cada vez que hablaba durante la cena, como si mis palabras ocuparan un espacio reservado para personas más importantes. Si os gustan las historias emotivas, suscribíos. Queremos llegar a los 1000 amigos. Y contadme, ¿desde qué ciudad me estáis viendo, siguiendo? El sótano tenía una pequeña ventana cerca del techo, apenas más ancha que un libro, que mostraba una porción del jardín que solía cuidar. A través de ella, podía ver los rosales que planté cuando Miguel terminó el bachillerato, trepadoras de un rojo intenso que habían crecido salvajes sin mi cuidado, sus ramas espinosas alcanzando un cielo que no podía ver del todo desde este ángulo. Pensé en el jardín que había dejado atrás cuando el fuego dañó mi cocina, tomates que se pudrirían en la vid, hierbas que se marchitarían sin regar, flores que olvidarían que alguna vez fueron amadas, justo como yo, aparentemente, justo como la mujer que había dado todo lo que tenía y de alguna manera terminó con nada más que una puerta cerrada y el sonido de las vidas de otras personas sucediendo sobre su cabeza. Pero mientras estaba sentada en ese sótano, algo más empezó a agitarse. Algo que no había sentido en meses de pedir disculpas por respirar, de poner excusas por necesitar espacio en el mundo. No era ira. La ira era demasiado caliente, demasiado destructiva para lo que me estaba convirtiendo. Era algo más fresco, más claro. Era el reconocimiento de que yo había estado disminuyéndome mucho antes de que Miguel girara esa llave. Había estado desapareciendo poco a poco, recuerdo a recuerdo, hasta convertirme en la sombra de la mujer que lo había criado para creer que la familia significaba algo. La mujer que le había enseñado que el amor era acción, no conveniencia. La mujer que le había mostrado, a través de décadas de ejemplo, que las personas importan no por lo que pueden hacer por ti, sino por quienes son. Sentada en ese sótano, rodeada de los pedazos descartados de la historia de nuestra familia, comencé a recordar quién solía ser. Antes de convertirme solo en mamá, antes de que mi identidad se redujera a mi utilidad, antes de que mi valor se midiera por lo poco que estorbaba en la vida de otras personas, cerré los ojos y dejé que la oscuridad me enseñara algo que había olvidado. A veces tienes que ser despojada de todo lo que creías necesitar para recordar lo que realmente eres. No siempre había sido así. Hace 6 meses, cuando me mudé por primera vez después del incendio, Miguel todavía me miraba cuando hablaba, no a través de mí, no más allá de mí, sino a mí, como si yo fuera una persona cuyos pensamientos pudieran importar, cuya presencia pudiera sumar algo a una conversación en lugar de restarle. Lo resolveremos juntos, mamá, había dicho esa primera mañana, sirviéndome café en una taza que realmente coincidía con las demás, no la desconchada que más tarde aprendería que estaba designada como la mía. Sara y yo hablamos, y queremos que te sientas como en casa aquí. Esto es temporal, solo hasta que arreglen tu piso, pero no hay prisa. Sara incluso había sonreído entonces, una calidez genuina que llegaba a sus ojos mientras me mostraba dónde había despejado espacio en el armario de la habitación de invitados. Puse sábanas limpias en la cama, había dicho, y hay toallas extra en el baño. Por favor, ponte cómoda. Somos familia. Familia. La palabra se había sentido sólida entonces, como algo en lo que podía apoyarme, como algo que significaba lo que siempre había significado en la casa donde crié a Miguel: pertenencia incondicional, responsabilidad compartida, amor que no llevaba la cuenta ni ponía límites. Pero la comodidad, aprendí, tiene una fecha de caducidad cuando vives de la caridad de otra persona. La primera grieta apareció 3 semanas después, durante la fiesta de cumpleaños de Lucía. Pasé la mañana ayudando a Sara a preparar comida, poniendo mesas, arreglando flores de mi jardín dañado que había rescatado y cuidado en pequeñas macetas junto a la ventana de la cocina. La abuela hizo las magdalenas, anunció Lucía con orgullo a sus amigas, señalando los dulces de vainilla que había decorado con cuidadosos remolinos de glaseado rosa y perlas comestibles. Sencillos, caseros, el tipo de postre que había hecho para cada cumpleaños que Miguel podía recordar. La sonrisa de Sara flaqueó solo por un momento, tan rápido que casi me lo pierdo. ¿En realidad, cariño?
Pedí el pastel de verdad en esa pastelería del centro, el que tiene el diseño de princesa que querías. Las magdalenas de la abuela son solo un extra, un extra. La palabra se alojó en mi garganta como un hueso. Vi cómo las amigas de Lucía ignoraban mis magdalenas por completo, gravitando hacia el pastel profesional con sus perfectas rosas de fondant y perlas de azúcar que se parecían exactamente a las mías, pero de alguna manera significaban más porque habían sido compradas en lugar de hechas con amor. La próxima vez, mamá, dijo Miguel en voz baja mientras yo tiraba restos de glaseado por el triturador de basura esa misma noche. Quizás consultes con Sara antes de empezar a hornear. Ella tenía todo planeado. La próxima vez, debería pedir permiso para mostrar amor a mi nieta. La próxima vez, debería autorizar mi afecto a través de los canales adecuados. La próxima vez, debería recordar que mi lugar en esta casa venía con reglas de las que no me habían informado, pero que se esperaba que siguiera. La segunda grieta vino durante una cena que Sara organizó para los colegas de Miguel. Pasó días planeando el menú, arreglando flores, seleccionando vino. Me ofrecía a ayudar, a contribuir con algo a la velada que le hiciera la vida más fácil. «Hago una buena lasaña», sugerí, recordando cómo Miguel solía rogar por ella durante las visitas a la universidad. «Podría prepararla temprano y no tendrías que preocuparte por un plato». «Oh, es muy dulce, pero ya tengo todo planeado», respondió Sara, sin levantar la vista de su lista de invitados. «De hecho, quizás sería mejor si te quedaras arriba durante la fiesta, ¿vale? Son clientes importantes y necesito que todo esté perfecto». Perfecto. Lo que significaba que mi presencia contaminaría de alguna manera la velada, la haría menos profesional, menos impresionante. Me pidieron que me escondiera en mi habitación, como un secreto vergonzoso, mientras mi hijo entretenía a extraños en la casa, que se suponía que debía llamar hogar. Escuché desde arriba cómo las voces llenaban el comedor, cómo las risas resonaban desde la cocina donde una vez pertenecí. La voz de Sara se oyó claramente mientras hacía un recorrido por su casa, señalando reformas y mejoras, discutiendo planes futuros que nunca incluían mención de la mujer que vivía temporalmente en su habitación de invitados. «Miguel es tan bueno con su madre», la escuché decirle a alguien cerca del final de la noche. «Ha estado con nosotros desde el incendio de su casa. Ha sido un reto, pero lo estamos llevando bien. Un reto». Me había convertido en un desafío a gestionar en lugar de una persona a amar, un problema que requería paciencia en lugar de un miembro de la familia que merecía respeto. La lenta erosión continuó de maneras más pequeñas después de eso. Mi taza de café migró del armario bonito a un estante al que apenas podía alcanzar. Mi silla en la mesa del comedor se convirtió de alguna manera en el depósito de correo, obligándome a despejar espacio antes de sentarme a comer en comidas que se hicieron más tranquilas a medida que pasaban las semanas. «Lucía, cuéntale a la abuela sobre tu recital», decía Miguel, su voz con el entusiasmo forzado de alguien que cumple una obligación en lugar de facilitar una conexión que realmente quería que ocurriera. Y Lucía informaba diligentemente de los detalles de sus lecciones de piano, sus proyectos escolares, sus amistades, todo entregado con la distancia educada de una niña que había aprendido que la abuela era alguien con quien ser amable en lugar de alguien en quien confiar. Alguien cuyo papel en la familia había pasado de ser pariente querida a extraña visitante que requería una gestión cuidadosa. Las conversaciones se acortaron. Las invitaciones a actividades familiares se hicieron menos frecuentes. El espacio entre nosotros se ensanchó de forma gradual, día a día, hasta que me encontré desayunando sola mientras ellos se apresuraban en sus rutinas matutinas a mi alrededor, a mi lado, como si yo fuera un mueble que había sido colocado de forma inconveniente, pero que no se podía mover sin crear una escena. «Buenos días, mamá», llamaba Miguel sin detenerse, café en una mano, maletín en la otra, ya mentalmente en la importante reunión que le esperaba. «Que tengas un buen día», respondía yo a su figura que se retiraba, mi voz resonando en la cocina vacía donde me sentaba con mi propio café, viendo el sol salir a través de ventanas que Sara limpiaba con una precisión que nunca incluía del todo los lugares donde mis huellas dactilares podrían haber tocado el cristal. Empecé a entender que vivía en su casa, no en nuestro hogar, que mi presencia era tolerada en lugar de bienvenida, que cada día que me quedaba era otro día que tenían que acomodar a alguien que ya no encajaba en la vida que habían construido sin mí.
Pero la parte más difícil no fue la exclusión gradual o la creciente lista de reglas tácitas que se esperaba que siguiera. La parte más difícil fue ver a mi hijo, el niño que una vez me trajo dientes de león y los llamó rosas, aprender a verme como lo hacía su mujer, como un inconveniente, como una carga, como alguien cuyas necesidades eran menos importantes que su comodidad, cuyos sentimientos importaban menos que su conveniencia. Lo observé practicar el no verme. Lo observé perfeccionar el arte de mirar a través del espacio que yo ocupaba, como si no estuviera allí. Lo observé dominar la habilidad de responder a mis preguntas con sonidos que no eran del todo palabras, reconocimientos que no eran del todo respuestas. Y yo también comencé a practicar algo. Empecé a practicar el desaparecer, haciéndome más pequeña, más tranquila, menos presente, ocupando menos espacio en la mesa, hablando menos durante las conversaciones, necesitando menos atención, menos consideración, menos amor. Pensé que estaba siendo considerada. Pensé que estaba facilitando sus vidas al requerir menos de ellos. No me di cuenta de que les estaba enseñando que yo valía menos de lo que había sido, que mi lugar en su mundo era negociable, que mi amor podía darse por sentado porque siempre estaría allí, por muy poco que me ofrecieran a cambio. No sabía que al intentar convertirme en la invitada perfecta, estaba borrando a la madre que una vez habían apreciado, que al aceptar menos, les estaba enseñando que merecía menos. Pero sentada en ese sótano, con el hambre royéndome el estómago y la oscuridad presionando contra mis ojos, finalmente entendí lo que había permitido que sucediera, lo que había ayudado a que sucediera a través de mi silencio, mi acomodación, mi disposición a encogerme hasta cualquier tamaño que encajara en su definición cada vez más estrecha de lo aceptable. Incluso después de entender lo que estaba sucediendo, seguí intentándolo. El amor, había aprendido de mi propia madre, era persistencia. Era presentarse incluso cuando no te querían, preocuparse incluso cuando no era correspondido, creer en la gente incluso cuando dejaban de creer en sí mismos. Así que seguí apareciendo. Cuando Lucía cogió un resfriado que la mantuvo en casa sin ir a la escuela, me ofrecía hacerle la sopa de pollo que había curado todas las enfermedades infantiles de Miguel. La receta había sido de mi madre, transmitida con medidas precisas para el amor. Zanahorias extra porque hacían que el caldo fuera dulce. Eneldo fresco porque te recordaba que a alguien le importaba lo suficiente como para hacer que la curación supiera ahogar. «Eso no es realmente necesario, mamá», dijo Miguel, sin levantar la vista de su portátil donde estaba trabajando en la mesa de la cocina. Sara ya compró unas latas en el súper. A Lucía le gusta la que tiene las estrellitas. Sopa enlatada, con conservantes y sabores artificiales, carente de cada ingrediente que convertía la sopa en medicina. Observé a Sara calentarla en el microondas, verterla en un tazón decorado con dibujos animados, llevarla arriba a Lucía, quien la sorbería obedientemente pero no obtendría nada de ella excepto un llenado temporal. Mi sopa, la sopa que había aliviado fiebres y reparado corazones durante 3 generaciones, no era necesaria. Mi conocimiento, acumulado a través de 43 años de maternidad, era irrelevante en comparación con la conveniencia de algo comprado durante una ida al supermercado. Pero lo intenté de nuevo. Cuando Miguel mencionó que le molestaba el hombro por dormir mal, recordé la almohadilla térmica que había usado para sus dolores de crecimiento cuando tenía 12 años. Había crecido tanto de repente que le dolían los huesos, y él se acurrucaba contra mí mientras el calor suave aliviaba los músculos que no podían seguir el ritmo de su cuerpo en expansión. «Podría enseñarte esos estiramientos que ayudaban antes», ofrecí, deseando genuinamente aliviar su malestar. «¿Recuerdas? Solías llamarlos tus movimientos mágicos de mamá, porque siempre te hacían sentir mejor». Él rodó el hombro experimentalmente, haciendo una leve mueca. Por un momento, algo brilló en su rostro. Reconocimiento, tal vez incluso cariño por ese recuerdo de ser cuidado. Pero luego, Sara apareció en el umbral, recién llegada de su clase de yoga matutina, radiante con la confianza de alguien cuyo cuerpo todavía cooperaba con sus expectativas. «Te reservé una cita para un masaje el sábado», anunció, besando su mejilla con el afecto posesivo de alguien cuyas soluciones eran siempre mejores que las alternativas. «Ese nuevo spa en el centro. Mi entrenadora dice que su terapeuta de tejido profundo es increíble». El momento se desvaneció.
La cara de Miguel se iluminó con el tipo de gratitud que solía reservar para mi toque sanador. «Eres la mejor», le dijo a su mujer, atrayéndola cerca mientras yo permanecía olvidada en la esquina, mi ofrecimiento colgando en el aire como una receta anticuada que nadie se molestó en rechazar con educación. Lo intenté con Lucía también, esperando que el hambre natural de la infancia por las historias y la atención aún pudiera crear espacio para el amor de una abuela. Cuando la encontré lidiando con los deberes de matemáticas en la mesa de la cocina, las lágrimas de frustración humedeciendo su hoja de ejercicios, me senté a su lado y recordé haberle enseñado a Miguel los mismos conceptos cuando él tenía su edad. «¿Quieres ver un truco que me enseñó mi abuela?», pregunté suavemente, acercándome al lápiz que había tirado con derrota. Ella solía decir que los números eran como las personas. Todos tenían personalidad, y una vez que entendías quiénes eran, cooperarían contigo. Lucía levantó la vista, la curiosidad momentáneamente superando su frustración. Durante unos minutos preciosos, trabajamos juntas, y observé cómo amanecía la comprensión en sus ojos a medida que los problemas comenzaban a tener sentido. Se rió cuando le di al número 7 una personalidad terca y al número 3 una servicial, creando historias que hacían que las matemáticas se sintieran como amistad en lugar de guerra. Pero luego Sara regresó de sus recados, con los brazos llenos de bolsas de la compra, y evaluó la escena con la rápida valoración de alguien que había aprendido a gestionar cada aspecto del paisaje emocional de su hogar. «Lucía, cariño, sabes que se supone que debes hacer los deberes en tu habitación», dijo, su voz con ese tono particular que las madres usan cuando corrigen el comportamiento, mientras mantienen una negación plausible sobre su crítica. «Es menos distractor. Abuela, estoy segura de que Lucía puede manejar esto por sí sola. Su maestra dice que la independencia es importante a su edad». Independencia. Otra forma de decir que mi ayuda no era bienvenida, mi presencia no era beneficiosa, mis décadas de experiencia no eran lo suficientemente valiosas para compartir. Lucía recogió sus papeles obedientemente, lanzándome una mirada de arrepentimiento antes de desaparecer escaleras arriba para luchar sola con números que brevemente habían parecido amigables. Los rechazos se acumularon como pequeños cortes, cada uno apenas perceptible, pero creando colectivamente heridas que no sanarían. Cuando me ofrecía ayudar con la compra, me dijeron que preferían manejarlo ellos mismos. Cuando sugerí que plantáramos un pequeño jardín juntos en el patio trasero, descubrí que Sara ya había contratado un servicio de paisajismo. Cuando me ofrecí como voluntaria para ayudar en el puesto de la feria escolar de Lucía, descubrí que los padres estaban limitados a 2 voluntarios por familia, y Miguel y Sara ya se habían apuntado. Cada gesto de amor que ofrecía era recibido con una razón por la que no era necesario, no era apropiado, no era del todo correcto para las necesidades de su familia. Empecé a entender que mi presencia se había convertido en algo que había que gestionar en lugar de disfrutar, que mis contribuciones eran vistas como intrusiones en lugar de regalos. La peor parte fue lo educado que todo permaneció en la superficie. Nadie dijo nunca directamente que mi ayuda no era deseada. En cambio, siempre había razones lógicas, explicaciones prácticas, mejores alternativas que casualmente nunca me involucraban. La crueldad estaba envuelta en consideración, el rechazo disfrazado de protección de mis sentimientos. «No queremos que te sientas obligada a hacer todo ese trabajo, mamá», decía Miguel cuando me ofrecía a cocinar la cena para la familia. «Deberías relajarte, disfrutar de tu jubilación, como si la jubilación significara la muerte de la utilidad, el fin del propósito, la rendición voluntaria de todo lo que había dado significado a mi vida durante décadas. Como si el amor fuera un trabajo que debería aliviarme abandonar, en lugar de la cosa misma que me hacía sentir viva y necesaria». Empecé a llevar un catálogo mental de todas las formas en que había sido lentamente eliminada de sus vidas. Las fotos familiares en la repisa de la chimenea que mostraban a Miguel, Sara y Lucía, pero que de alguna manera nunca incluían a la abuela que había estado presente en cada cumpleaños, cada festividad, cada hito digno de recordar. Las conversaciones durante la cena que fluían a mi alrededor como si fuera invisible, discutiendo planes y decisiones que afectaban a nuestro hogar compartido, sin reconocer que yo también vivía allí. Incluso mi espacio físico comenzó a reducirse.
La habitación de invitados donde dormía se convirtió en almacenamiento para la ropa de Sara fuera de temporada. Mis artículos de baño se consolidaron para dejar espacio a la creciente colección de necesidades adolescentes de Lucía. La esquina de la sala de estar donde me gustaba sentarme a leer se convirtió en el lugar designado para paquetes y correo que debían clasificarse más tarde. Estaba desapareciendo de su casa centímetro a centímetro, relación a relación, recuerdo a recuerdo. Y la parte más devastadora era lo naturalmente que parecía suceder. Con qué facilidad se adaptaron todos a necesitarme menos, incluirme menos, verme menos. Pero seguí intentándolo, porque las madres no se rinden. Persistimos en amar incluso cuando el amor no es devuelto, incluso cuando es desalentado activamente. Seguimos apareciendo porque aparecer es lo que hacen las madres, lo que siempre hemos hecho, lo que haremos hasta que no podamos más. Lo intenté por última vez la semana antes de que Miguel me encerrara en el sótano. Sara había mencionado que estaba abrumada planeando el proyecto de la Feria de Ciencias Escolar de Lucía, haciendo malabares con plazos de trabajo y compromisos sociales que dejaban poco tiempo para volcanes de papel maché e investigación sobre ecosistemas. Vi una oportunidad para ser útil, para contribuir con algo significativo a la educación de mi nieta, mientras aliviaba la carga de una nuera que parecía perpetuamente estresada por las demandas de la paternidad moderna. Podría ayudar a Lucía con su proyecto. Ofrecí durante el desayuno, hablando con cuidado para asegurarme de que mi tono transmitiera ayuda en lugar de interferencia. Ayudé a Miguel con docenas de proyectos escolares cuando tenía su edad. Recuerdo lo divertido que fue construir ese modelo del sistema solar para su unidad de astronomía de 4º grado. La cocina se quedó en silencio excepto por el zumbido del frigorífico y el sonido distante de Lucía practicando piano arriba. La cuchara de Miguel se detuvo a mitad de camino de su boca y la taza de café de Sara permaneció suspendida en el aire, como si mis palabras hubieran congelado el tiempo. «Eso es muy dulce, mamá», dijo Sara finalmente, su voz con esa cualidad particular que sonaba a gratitud, pero se sentía como un rechazo. Pero la maestra de Lucía es muy específica sobre que los proyectos sean trabajo propio del estudiante. No querríamos que se volviera demasiado dependiente de la ayuda, demasiado dependiente. Como si aprender de tu abuela fuera una debilidad en lugar de un regalo, como si aceptar la guía de alguien que te amaba fuera de alguna manera hacer trampas en lugar de la forma natural en que el conocimiento pasaba entre generaciones. Además, añadió Miguel, y algo en su tono me hizo levantar la vista de mi propio desayuno intacto. Lucía está creciendo. Necesita aprender a manejar estas cosas por su cuenta. El mensaje era claro, aunque tácito. Yo no era parte del crecimiento de Lucía. Mi papel en su educación, como mi papel en todo lo demás que importaba a esta familia, había sido terminado suave pero firmemente. Yo era una abuela solo de nombre, permitida a existir en su casa pero no a participar en sus vidas de ninguna manera significativa. Esa noche, acostada en el colchón delgado de lo que una vez fue una habitación de invitados pero que ahora se sentía más como un trastero con una cama, finalmente entendí que mi amor se había vuelto inoportuno. No porque no fuera genuino, no porque no fuera necesario, sino porque les recordaba obligaciones que ya no querían honrar, conexiones que ya no querían mantener. La mañana en que dejé de intentarlo no fue destacable en todos los sentidos, excepto por lo que representó. Ninguna confrontación dramática, ninguna declaración llorosa, ninguna puerta que se cerró de golpe, ni voces alzadas. Solo un martes tranquilo, cuando me desperté, y me di cuenta de que la esperanza finalmente se había agotado, dejando atrás algo que se sentía como paz, pero que en realidad era rendición. Había pasado la noche anterior escuchando a Lucía practicar piano a través de las paredes delgadas, sus pequeños dedos tropezando una y otra vez con el mismo pasaje. Mis manos picaban por ayudarla, por mostrarle la técnica de digitación que haría que la música fluyera en lugar de flaquear, pero mantuve mis manos dobladas en mi regazo, mi puerta cerrada, mi sabiduría encerrada donde no pudiera causar más inconvenientes. Cuando bajé a desayunar esa mañana, la cocina estaba vacía, excepto por el persistente olor a café y el eco de conversaciones que habían terminado cuando se escucharon pasos en las escaleras.
Habían aprendido a programar sus discusiones familiares en torno a mi ausencia, a guardar su conversación real para momentos en los que no tuvieran que incluir a alguien cuyas opiniones ya no importaban. Me serví café de la cafetera que aún estaba caliente, agradecida por esta pequeña evidencia de que seguía siendo digna de su hospitalidad sobrante. La luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina iluminaba motas de polvo bailando en el aire, cada mota flotando independientemente, sin tocar nada, sin pertenecer a ninguna parte. Como yo, me senté en la mesa donde mi cubierto se había vuelto opcional, donde mi silla se usaba más a menudo para sostener el bolso de Sara o la chaqueta de Miguel, que para sentar a la mujer que una vez fue el corazón de cada comida familiar. Sorbí mi café y observé el jardín a través del cristal que Sara limpiaba con una precisión que nunca incluía del todo la esquina donde me gustaba apoyar la mano, mientras miraba los rosales que ya no me permitían cuidar. Fue entonces cuando dejé de intentar coger mi teléfono para llamar a la escuela de Lucía sobre oportunidades de voluntariado que habían declinado cortésmente. Dejé de revisar los folletos del supermercado en busca de ofertas que pudieran ayudar a estirar su presupuesto de comida, ya que mis contribuciones a la planificación de comidas habían sido consideradas innecesarias. Dejé de catalogar mentalmente las reparaciones del hogar que podría sugerir, las mejoras que podría hacer, las formas en que podría contribuir a un hogar que había dejado claro que mis contribuciones no eran bienvenidas. Simplemente me senté con mi café y dejé que el silencio me enseñara lo que mis palabras nunca pudieron, que me había estado aferrando a una relación que había terminado mucho antes de que alguien se molestara en informarme. Los días comenzaron a desdibujarse en una rutina de cuidadosa invisibilidad. Aprendí a cronometrar mis movimientos en torno a los suyos, a usar el baño cuando estaban ocupados en otro lugar, a comer mis comidas durante los huecos entre su tiempo familiar. Me convertí en un fantasma que rondaba mi propio hogar temporal, presente pero no participando, existiendo pero no viviendo. Miguel me encontraba leyendo en mi habitación cuando volvía del trabajo, y su rostro registraba algo que podría haber sido alivio al no tener que navegar una conversación con alguien cuyas necesidades emocionales ya no quería considerar. «Hola, mamá», decía a través de la rendija de mi puerta, su voz con la distancia que se había vuelto normal entre nosotros. «¿Qué tal tu día?» «Bien», respondía, porque bien era seguro. Bien no requería preguntas de seguimiento ni interés genuino. Bien era la respuesta que le permitía marcar la casilla de hijo obediente, sin interactuar realmente con la realidad de en quién me estaba convirtiendo en su casa. Las interacciones de Sara conmigo se volvieron aún más mínimas, reducidas a los reconocimientos educados que los vecinos podrían intercambiar sobre una cerca compartida. «Buenos días», entregado sin contacto visual. «Con permiso», cuando necesitaba alcanzar algo cerca de donde yo estaba. «Gracias», cuando me movía de su camino sin que me lo pidieran. Comprendí que se estaba protegiendo de cualquier inversión emocional en alguien cuya presencia en su hogar venía con una fecha de caducidad, que mantener la distancia era más fácil que desarrollar un afecto que complicaría la eventual conversación sobre arreglos de vivienda alternativos que todos sabían que se avecinaba pero que nadie quería iniciar. Lucía comenzó a tratarme con la cuidadosa cortesía que los niños aprenden a mostrar a los parientes mayores que realmente no conocen, educada pero distante, amable pero no cercana. Preguntaba por mi día con el mismo tono que usaría con una tía visitante, escuchando mis respuestas con la paciente atención de una niña, a la que se le había enseñado que ser amable con la gente mayor era lo correcto, incluso cuando esas personas mayores no cumplían ningún propósito particular en tu vida. «¿Cómo está hoy, abuela?», preguntaba, encaramada en el borde del umbral de mi habitación, lista para huir en el momento en que su obligación de reconocerme hubiera sido satisfecha. «Estoy bien, cariño», respondía, tragándome las palabras que realmente quería decir, que extrañaba leerle cuentos antes de dormir, que recordaba cada canción favorita de cuando era lo suficientemente pequeña como para sentarse en mi regazo, que tenía una docena de recetas familiares que quería enseñarle, historias sobre la infancia de su padre que quería compartir, sabiduría sobre crecer que había aprendido a través de décadas de observar a los jóvenes navegar por el complicado asunto de convertirse en ellos mismos. Pero esas conversaciones requerirían tiempo, y el tiempo requería invitación.
y la invitación requería que alguien creyera que lo que yo tenía para ofrecer valía la pena recibir. Así que, en cambio, ofrecí las respuestas breves y agradables que le permitían cumplir con su deber como nieta educada, sin crear ninguna expectativa de que este intercambio pudiera convertirse en algo más profundo. Empecé a cenar antes de que ellos se reunieran para la suya, preparando comidas sencillas con los alimentos que compraban y consumiéndolas en la tranquilidad de la tarde, mientras estaban ocupados con los deberes y las llamadas telefónicas y las docenas de pequeñas tareas que llenaban el espacio entre el trabajo y el tiempo familiar. Para cuando se reunían alrededor de la mesa, yo ya había limpiado mis platos y me había retirado a mi habitación, eliminando cualquier necesidad de que tuvieran que navegar por la incomodidad de incluir a alguien que ya no encajaba del todo en su dinámica familiar. Me dije a mí misma que esto era consideración, que estaba facilitando sus vidas al retirarme de situaciones que se habían vuelto incómodas para todos los involucrados. Pero sentada sola con mi comida sencilla, escuchando su conversación y risas flotando desde el comedor como música de una fiesta a la que no fui invitada a asistir, comencé a entender cómo se sentía realmente el aislamiento desde dentro. No fue dramático, no fue el dolor agudo de un abandono repentino o el ardor de un rechazo activo. Fue más silencioso que eso, más parecido a perder lentamente la sensación en un miembro que había estado en la misma posición durante demasiado tiempo. Un adormecimiento gradual que te hacía olvidar cómo solía sentirse la sensación, lo que significaba ser tocada por el calor en lugar de simplemente existir en su vecindad general. La parte más difícil no fue la soledad en sí, sino la forma en que comencé a aceptarla como normal. La forma en que dejé de esperar llamadas telefónicas que no llegaban, dejé de escuchar pasos que pudieran detenerse frente a mi puerta, dejé de esperar invitaciones para unirme a actividades que se planeaban sin ninguna consideración de mi interés en participar. Aprendí a encontrar pequeños consuelos en los márgenes de sus vidas. El sonido de la práctica de piano de Lucía se convirtió en mi entretenimiento nocturno. El olor a cena cocinándose se convirtió en mi recordatorio de que, en algún lugar, la gente todavía se estaba nutriendo mutuamente. El murmullo de las rutinas de acostarse se convirtió en mi nana, prueba de que el amor todavía existía en esta casa, incluso si ya no se extendía para incluirme. Por la noche, acostada en el colchón de la habitación de invitados que nunca se sintió del todo mío, miraba al techo e intentaba recordar cuándo me había sentido necesaria por última vez para alguien. Cuando mi presencia había sido buscada en lugar de tolerada, cuando mi ausencia había sido notada en lugar de preferida. Pensé en Paco, mi marido durante 38 años, que murió sabiendo que su mujer era el centro del universo de su familia, que perderla crearía un vacío que nunca podría ser llenado por nadie más. Nunca vivió para ver a su hijo aprender a existir sin el amor de su madre. Nunca presenció la crueldad casual que se disfrazaba de independencia. A veces sacaba la foto que guardaba en el cajón de mi mesita de noche, la última imagen de nosotros 4 juntos, tomada en el 8º cumpleaños de Lucía, cuando todavía se subía a mi regazo para escuchar historias, y Miguel todavía me incluía en las conversaciones sobre planes familiares. En la foto, nos parecemos a lo que éramos entonces, una familia, conectados, cómodos el uno con el otro, compartiendo el tipo de intimidad fácil que proviene de años de elegir permanecer juntos a través de dificultades ordinarias y alegrías extraordinarias. Mirando esa foto en la oscuridad de mi habitación temporal, apenas podía reconocer a la mujer sentada con confianza en el centro de la atención de su familia. Parecía tan segura de su lugar, tan segura en el conocimiento de que estas personas le pertenecían tanto como ella les pertenecía a ellos. No tenía idea de que el amor podía retirarse gradualmente, de que la familia podía convertirse en una cortesía en lugar de una conexión, de que las personas por las que había sacrificado todo podían aprender a ver ese sacrificio como una carga en lugar de un regalo. Pero incluso en mi creciente aislamiento, incluso mientras aprendía a no esperar nada y a necesitar menos, guardaba algo escondido que ellos no sabían, algo que había estado guardando, protegiendo, a lo que me había estado aferrando durante todos los meses de sentirme no querida e innecesaria. Pensaban que sabían todo sobre la mujer que vivía temporalmente en su habitación de invitados. Pensaban que entendían exactamente lo que yo valía,
exactamente lo que tenía para ofrecer, exactamente lo poco espacio que merecía en sus vidas cuidadosamente gestionadas. Pero no sabían lo que había guardado todo el tiempo, lo que había estado protegiendo en silencio mientras me borraban lentamente de su historia familiar, lo que había estado guardando para el momento en que finalmente entendiera que mi amor ya no era bienvenido, pero mi presencia estaba a punto de volverse imposible de ignorar. El despertar llegó lentamente, como el amanecer a través de las nubes invernales, no dramático, pero innegable una vez que te dabas cuenta de que estaba sucediendo. Llevaba sentada en ese sótano casi 6 horas cuando algo se movió dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con el hambre o el frío, o el sonido de la vida de mi familia continuando sobre mi cabeza sin perder el ritmo. Comenzó con un recuerdo que surgió inesperadamente, claro como el día anterior, a pesar de estar enterrado bajo décadas de maternidad acumulada. Tenía 23 años, estaba de pie en la cocina de mi primer piso, enseñándome a cocinar con un libro de recetas que mi madre me había regalado por mi boda. Paco estaba trabajando hasta tarde, y yo había decidido sorprenderlo con una cena que requería más habilidad que las comidas sencillas que había crecido preparando. La receta había fallado espectacularmente, quemada por abajo, cruda en el centro, sazonada con el tipo de entusiasmo que proviene de no entender del todo lo que estás haciendo. Pero en lugar de rendirme, en lugar de pedir comida para llevar o esperar a que Paco volviera a casa con algo comestible, había vuelto a empezar. A las 10 de la noche, con harina en el pelo y determinación en el corazón, había hecho ese plato de nuevo hasta que lo hice bien. Esa mujer, la que se había negado a ser derrotada por una cena fallida, la que había visto el fracaso como información en lugar de juicio, ¿a dónde se había ido? ¿Cuándo había dejado de creer que mis esfuerzos valían la inversión, que mi aprendizaje valía el tiempo, que mi éxito valía la pena celebrar? Sentada en ese sótano, comencé a trazar el camino de mi propia desaparición. No solo de la casa de Miguel, no solo de mi papel como miembro de la familia necesitado, sino de mi propio sentido de quién era yo más allá de las personas que dependían de mí. En algún lugar de los 43 años de ser principalmente madre, esposa, cuidadora, había olvidado que había existido antes de que esos roles me definieran, que poseía cualidades y capacidades que no tenían nada que ver con mi utilidad para los demás. Pensé en la mujer que había trabajado en 2 empleos para pagarse la escuela nocturna, mientras Miguel era pequeño, estudiando contabilidad mientras él dormía, completando tareas en la mesa de la cocina, después de que todos los demás se hubieran acostado. Había equilibrado una chequera con precisión, gestionado las finanzas del hogar a través de años de escasez y abundancia, tomado decisiones que mantuvieron a nuestra familia estable incluso cuando los ingresos de Paco fluctuaban con ciclos económicos fuera de nuestro control. Esa mujer había sido competente, ingeniosa, inteligente, había resuelto problemas, hecho planes, construido algo sustancial a partir de recursos limitados y determinación ilimitada. No había desaparecido cuando me convertí en madre a tiempo completo. Simplemente había sido redirigida, sus habilidades canalizadas hacia la compleja logística de llevar un hogar y criar a un hijo y mantener un matrimonio. Pero en algún momento del camino, había permitido que otros definieran el valor de esas habilidades, que determinaran que gestionar una familia era de alguna manera menos impresionante que gestionar un negocio, que nutrir a seres humanos era menos importante que nutrir márgenes de beneficio. Había aceptado la idea de que mi inteligencia disminuía porque se aplicaba a desafíos domésticos en lugar de profesionales, que mi competencia era cuestionable porque no podía medirse en cifras salariales o evaluaciones de desempeño. La verdad comenzó a cristalizar en la oscuridad de ese sótano. No me había vuelto menos capaz con los años. Simplemente me había permitido ser vista de esa manera, y finalmente, había comenzado a verme a mí misma a través de ojos que me valoraban solo por lo que podía proporcionar a otros en lugar de por lo que realmente era. Seguía siendo la mujer que podía aprender una nueva habilidad a medianoche si importaba lo suficiente. Seguía siendo la persona que podía encontrar soluciones cuando los enfoques convencionales fallaban, que podía estirar los recursos para satisfacer necesidades que parecían imposibles de satisfacer. Seguía siendo alguien que entendía que el amor era acción, que la familia era trabajo,
que construir algo valioso requería paciencia y persistencia, y la voluntad de empezar de nuevo cuando tu primer intento no salía como estaba planeado. El sótano comenzó a sentirse menos como una prisión y más como un capullo, un espacio oscuro y tranquilo donde la transformación podía ocurrir sin que nadie mirara, donde podía recordar quién había sido antes de haber aprendido a disculparme por ocupar espacio en el mundo. Ya no era dolor, era claridad. Claridad sobre lo que había permitido que sucediera, pero también sobre lo que todavía tenía el poder de cambiar. Claridad sobre la diferencia entre ser amorosa y ser invisible, entre ser útil y ser prescindible. Claridad sobre el hecho de que el respeto era algo que tenías que reclamar por ti misma antes de que alguien más te lo ofreciera. Empecé a hacer listas mentales, no de quejas o arrepentimientos, sino de activos que había olvidado que poseía. Lenguajes de amor que todavía hablaba con fluidez. Podía hacer que una casa se sintiera como un hogar con nada más que atención al detalle y cuidado genuino por las personas que vivían allí. Podía convertir ingredientes simples en comidas que nutrían más que solo el cuerpo. Podía escuchar problemas y ofrecer perspectivas que venían de décadas de observar a los seres humanos navegar por las complicaciones de la existencia. Tenía historias que valía la pena contar, no solo sobre el pasado, sino sobre la supervivencia, sobre la adaptación, sobre encontrar la dignidad en circunstancias que parecían diseñadas para quitártela. Tenía conocimiento que valía la pena compartir, habilidades que valía la pena enseñar, sabiduría que valía la pena preservar para generaciones que quizás algún día entenderían su valor, incluso si la actual había decidido que era obsoleta. Los registros financieros que había estado guardando en secreto durante meses se sintieron repentinamente significativos de una manera que no lo habían sido antes, no como evidencia de lo poco que tenía, sino como prueba de cuánto entendía sobre la gestión de recursos limitados. Cada cuidadosa anotación sobre precios de comestibles y costos de servicios públicos, cada cálculo sobre formas de estirar el presupuesto del hogar de Sara mientras contribuía con mis propios modestos fondos a sus gastos, todo representaba un tipo de inteligencia que había sido descartada como irrelevante, pero que en realidad era sofisticada y valiosa. Pensé en las cartas que había escrito pero nunca enviado, notas a Lucía sobre la historia familiar que no conocía, historias sobre la infancia de su padre que podrían ayudarla a entender al hombre en el que se había convertido, cartas a Miguel sobre las decisiones que estaba tomando, los patrones que estaba repitiendo, el amor que estaba rechazando en su determinación de construir una vida que pareciera exitosa desde fuera, pero que se estaba volviendo hueca en su centro. Esas cartas, escondidas en mi habitación de arriba, contenían verdades que algún día podrían importar a personas que actualmente estaban demasiado ocupadas gestionando el presente para considerar lo que podrían estar perdiendo para su futuro. Representaban mi voz, mi perspectiva, mi comprensión de la dinámica familiar que trascendía los arreglos temporales de quién vivía dónde y quién pagaba qué. Pero más que las cartas, más que los registros financieros, más que la evidencia acumulada de una vida vivida con propósito e inteligencia, tenía algo más que ellos no sabían, algo que había estado protegiendo no de ellos, sino para ellos, algo que probaría, de una vez por todas, que la mujer que habían aprendido a ver como una carga era en realidad el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás en sus vidas. Paco y yo habíamos sido más cuidadosos con el dinero de lo que nadie sabía, más exitosos en nuestra planificación, más disciplinados en nuestro ahorro, más estratégicos en nuestras inversiones de lo que sugeriría el modesto estilo de vida que habíamos elegido vivir. Habíamos entendido que la seguridad financiera no se trataba de impresionar a otras personas con compras caras, sino de tener opciones cuando la vida presentaba desafíos inesperados. Cuando Paco murió, heredé más que solo su póliza de seguro de vida y su mitad de nuestro modesto chalet. Heredé los resultados de 40 años de interés compuesto en inversiones que había hecho con la paciencia de alguien que entendía que la riqueza se construía lentamente, a través de elecciones consistentes hechas durante décadas en lugar de decisiones dramáticas tomadas en momentos de oportunidad. Nunca había mencionado el alcance completo de lo que Paco me había dejado, porque hablar de dinero se sentía vulgar cuando la gente estaba de duelo, porque las discusiones financieras parecían inapropiadas cuando las familias intentaban procesar la pérdida emocional.
Miguel me había ayudado a manejar el papeleo inmediato después del funeral de su padre, pero la imagen completa de mi situación financiera era algo que había mantenido en privado, gestionándolo yo misma con la misma cuidadosa atención que había aportado a todas las demás responsabilidades en mi vida. Sentada en ese sótano, me di cuenta de que mi silencio sobre mi independencia financiera no había sido discreción, había sido un regalo para personas que no estaban listas para recibirlo. Les había permitido verme como financieramente vulnerable, porque había pensado que eso los haría sentirse más necesarios, más centrales para mi bienestar. Había ocultado mi seguridad porque había creído que necesitarlos fortalecería nuestras relaciones en lugar de distorsionarlas. Pero tal vez era hora de dejar de proteger a la gente de la verdad sobre quién era yo realmente. Tal vez era hora de dejarles descubrir que la mujer que habían estado tratando como un caso de caridad era en realidad alguien con opciones, con recursos, con la capacidad de determinar su propio futuro sin requerir su aprobación o asistencia. El incendio de la casa que había dañado mi cocina no había tocado la caja fuerte donde el regalo final de Paco me esperaba. La herencia que me permitiría vivir de forma independiente, cómodamente, sin pedir disculpas, había estado allí todo el tiempo, esperando el momento en que entendiera que a veces el amor significaba dejar que la gente enfrentara las consecuencias de sus elecciones, en lugar de protegerlos de la verdad sobre lo que habían perdido. El sonido de la llave girando en la cerradura encima de mí irrumpió en mis pensamientos como una campana de iglesia anunciando el final de un servicio y el comienzo de otro. Después de 8 horas en ese sótano, oí los pasos de Miguel descendiendo por la escalera de madera, cada paso deliberado y pesado con lo que ahora reconocía como culpa disfrazada de autoridad. ¡Mamá! Su voz tenía una forzada naturalidad, como si encerrar a tu madre de 71 años en un sótano fuera el tipo de decisión doméstica ordinaria que solo requería una breve explicación. Voy a dejarte salir ahora, pero tenemos que hablar de algunas cosas. Permanecí sentada en ese último escalón, no porque no pudiera moverme, sino porque algo había cambiado en las 8 horas de oscuridad y aislamiento. La mujer que se habría levantado inmediatamente, se habría alisado la ropa y se habría preparado para disculparse por cualquier inconveniente que su existencia hubiera causado. Esa mujer había pasado esas horas transformándose en otra persona por completo. ¿Tienes hambre?, preguntó, y pude oír el ligero temblor en su voz que sugería que estaba empezando a entender que encerrar a una mujer de 71 años en un sótano podría no haber sido la solución razonable que se había convencido a sí mismo que era cuando su frustración había superado su juicio. Miré a mi hijo, este hombre que había criado para creer que los problemas se resolvían a través de la comunicación y el respeto, y vi a un extraño con su cara. Alguien que había aprendido a tratar a las personas inconvenientes como obstáculos a gestionar, en lugar de seres humanos merecedores de dignidad básica. Estoy bien, dije en voz baja, y algo en mi tono le hizo detenerse a mitad de la escalera. No el bien agradecido y apologético que había esperado, sino el tipo de bien que significaba que había usado nuestra separación para llegar a conclusiones que no le gustarían. Mira, sé que esto parece... Comenzó, luego se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que no había forma de terminar esa frase sin reconocer que su comportamiento había sido inexcusable. Sara y yo hemos estado hablando, y creemos que podría ser hora de discutir otros arreglos de vivienda, unos más permanentes. Otros arreglos de vivienda. La conversación que yo sabía que se avecinaba, disfrazada con el lenguaje cuidadoso que la gente usa cuando quiere evitar decir directamente que están abandonando a alguien que les resulta inconveniente. Unos más permanentes, lo que significaba que mi bienvenida temporal había expirado y estaban listos para hacer oficial mi exilio. Hemos estado buscando algunas residencias muy bonitas, continuó, su voz con el falso entusiasmo de alguien que intenta vender una sentencia de prisión como una oportunidad de vacaciones. Lugares donde tendrías tu propio espacio, gente de tu edad para socializar, actividades planeadas específicamente para personas mayores, residencia asistida, el destino final para los padres que habían sobrevivido a su utilidad, el lugar donde las familias depositaban a los parientes que ya no querían ver regularmente, pero que no podían abandonar del todo, donde las visitas se convertían en obligaciones programadas
en torno a actividades más importantes, donde el amor se transformaba en un deber realizado con el mínimo esfuerzo requerido para mantener la apariencia de afecto. Sara encontró una que es realmente preciosa, añadió, sacando su teléfono para mostrarme fotos que aparentemente había estado coleccionando mientras yo pensaba que vivía temporalmente en su casa. Está a solo 20 minutos, así que podemos visitarte regularmente. Y tienen transporte al supermercado, coordinadores de actividades, incluso una pequeña biblioteca. Escuché a mi hijo describir mi futuro encarcelamiento con la alegre eficiencia de alguien que se había convencido a sí mismo de que estaba resolviendo un problema en lugar de crear una tragedia. 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para aliviar su culpa, pero lo suficientemente lejos para asegurar que las interacciones espontáneas serían imposibles. Visitas que podían ser programadas, limitadas, terminadas cuando se volvieran inconvenientes. Pero mientras escuchaba, me di cuenta de algo que Miguel no había considerado en su cuidadosa planificación. Estaba tomando decisiones sobre alguien que pensaba que conocía, haciendo suposiciones sobre alguien cuyos recursos nunca se había molestado en investigar. Me estaba tratando como una dependiente que aceptaría agradecida cualquier solución que él proporcionara, en lugar de una mujer adulta con su propia capacidad de acción y sus propias opciones. La que más nos interesa tiene una vacante el próximo mes, continuó, desplazándose por imágenes de mobiliario institucional y alegría forzada que se parecían exactamente a lo que eran. Un lugar donde la gente iba a esperar cortésmente a la muerte, mientras sus familias seguían adelante con la vida sin ellos. Se llama Residencia El Almendro. ¿Verdad que suena bien? Y el coste mensual es muy razonable. Sara y yo lo hemos discutido, y estamos dispuestos a ayudarte con los gastos hasta que tu pensión y el dinero del seguro de vida de papá puedan cubrirlo todo. Ayudar con los gastos, hasta que mis recursos limitados pudieran estirarse de alguna manera para cubrir el coste de mi exilio. Había calculado mi valor basándose en información que creía tener, planeado mi futuro basándose en finanzas que creía entender. Había tomado decisiones por mí de la misma manera que los padres toman decisiones por los hijos, sin considerar que yo pudiera tener información, recursos o preferencias que difirieran de sus suposiciones. Me levanté lentamente, no porque mi cuerpo requiriera el tiempo extra, sino porque quería que él viera la naturaleza deliberada de mi movimiento, la dignidad controlada de alguien que estaba eligiendo sus acciones en lugar de reaccionar a las suyas. Cuando alcancé mi altura completa, lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses, y lo vi estremecerse ligeramente ante lo que encontró en mi mirada. «Miguel», dije en voz baja, y mi voz no tenía nada de la incertidumbre apenada que él se había acostumbrado a escuchar. «Antes de que hagas más planes para mi futuro, hay algunas cosas que debes saber». Algo en mi tono le hizo dejar de desplazarse por las fotos de mi supuesta futura casa. Por primera vez en meses, me estaba escuchando realmente en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. «Nunca te conté todo sobre la planificación financiera de tu padre», continué, subiendo las escaleras con pasos firmes que me acercaban a su altura con cada palabra. Nunca mencioné el alcance completo de lo que me dejó, porque pensé que sería inapropiado hablar de dinero mientras todos estábamos de luto. Llegué al escalón justo debajo de donde estaba, lo suficientemente cerca ahora para que tuviera que mirar hacia abajo para encontrar mis ojos, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la calma certeza que había reemplazado a la ansiosa acomodación de la que se había estado aprovechando durante meses. Vuestro padre fue un hombre muy previsor, Miguel, mucho más previsor de lo que nunca supiste, y mucho más exitoso de lo que nuestro modesto estilo de vida jamás sugirió. Observé cómo la confusión parpadeaba en sus rasgos, seguida por algo que parecía ser la conciencia incipiente de que quizás había estado operando con información incompleta. El incendio que dañó mi piso fue un inconveniente, no una catástrofe. Mi cocina puede ser reparada, mi hogar puede ser restaurado, y mi independencia puede ser reclamada cuando yo decida reclamarla. El color comenzó a desaparecer de su rostro mientras procesaba lo que le estaba diciendo. Mientras comenzaba a entender que la madre dependiente de la que había estado planeando deshacerse no era tan indefensa como había asumido. Me he quedado aquí no porque no tuviera otra opción, sino porque pensé que era lo que hacía la familia. Pensé que era una oportunidad para que nos acercáramos más,
para que Lucía conociera mejor a su abuela, para que tú recordaras que el amor no es una carga que hay que gestionar, sino un regalo que hay que apreciar. Hice una pausa en las escaleras, dejándole absorber las implicaciones de lo que estaba diciendo, dejándole empezar a captar que cada amabilidad que había aceptado, cada asistencia que había recibido, había sido una elección en lugar de una necesidad. Pero ahora veo que me equivoqué sobre en qué clase de familia nos hemos convertido. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de 8 meses de suposiciones que se demolían silenciosamente. Arriba, podía oír a Sara moviéndose por la cocina, probablemente preparando la cena para su familia de 3, la familia del mismo tamaño a la que había estado esperando volver antes de que una suegra inoportuna complicara su perfecta dinámica familiar. «Mamá, comenzó Miguel, pero levanté la mano suavemente, no con ira, sino con la calma autoridad de alguien que finalmente había recordado que el respeto era algo que se reclamaba por sí mismo. «Mañana», dije, continuando escaleras arriba y pasándolo, «haré algunas llamadas. A mi aseguradora para acelerar las reparaciones de mi piso, a mi asesor financiero sobre acceder a los fondos que he mantenido en reserva, y a algunas otras personas que podrían estar interesadas en saber cómo su familia ha estado tratando a alguien que dicen amar». Llegué a la parte superior de las escaleras y me giré para mirar a mi hijo, que estaba congelado en el espacio entre el sótano y la cocina, entre el error que había cometido y las consecuencias que estaba a punto de enfrentar. «Pero esta noche», dije con la tranquila dignidad de alguien que había redescubierto su propio valor, «haré las maletas». La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la habitación de invitados, mientras doblaba la última de mis pertenencias en la maleta que había recuperado del armario, donde había estado acumulando polvo desde mi llegada hace 8 meses. Cada artículo que coloqué dentro llevaba el peso de las lecciones aprendidas, de la dignidad reclamada, de una mujer que finalmente había dejado de disculparse por existir. Podía oír los sonidos amortiguados de la preparación del desayuno abajo, el ritmo familiar de una familia que comienza su día, el tintineo de los platos y el murmullo de voces que una vez habían incluido la mía, pero que gradualmente habían aprendido a funcionar sin mi participación. Hoy, esa exclusión se sentía como libertad en lugar de rechazo. Los documentos financieros que había mantenido ocultos en el cajón de mi mesita de noche estaban ahora ordenados pulcramente en el pequeño escritorio, organizados con la misma precisión que una vez aporté a la gestión de los presupuestos del hogar y los horarios familiares. Extractos bancarios que mostraban cuentas que Miguel nunca supo que existían. Carteras de inversión que Paco había construido con la paciencia de un hombre que entendía que la verdadera seguridad provenía de la planificación, no de impresionar a otros con compras caras. La herencia que había estado creciendo silenciosamente durante los 2 años desde la muerte de Paco, gestionada por asesores que habían respetado mi deseo de privacidad durante un tiempo en el que el duelo había hecho que las discusiones financieras se sintieran inapropiadas. La liquidación del seguro de vida que había sido mucho más sustancial que la cantidad que Miguel me había ayudado a procesar inmediatamente después del funeral de su padre, la cantidad que mencioné porque parecía apropiado compartir, mientras mantenía la herencia mayor en privado hasta que me sintiera lista para tomar decisiones sobre su uso. Había pasado las horas de insomnio desde mi conversación con Miguel haciendo las llamadas telefónicas que había prometido. Primero a Marta López, mi asesora financiera, que me había estado animando suavemente durante meses a considerar formas de disfrutar de la seguridad que Paco se había esforzado tanto en proporcionar. Luego a Javier Ruiz, el contratista que había estado esperando pacientemente mi decisión sobre el alcance de las reparaciones de mi cocina dañada por el fuego. Reparaciones que ahora podía permitirme ampliar a la reforma completa con la que había estado soñando, pero que pensaba que estaba fuera de mi alcance. La tercera llamada había sido la más difícil, pero también la más necesaria. A mi hermana Pilar, que vivía a 3 horas de distancia y que se había quedado perpleja por mi renuencia a aceptar sus repetidas invitaciones a visitar, a quedarme todo el tiempo que quisiera, a dejarla devolver las décadas de hospitalidad que yo le había brindado cuando su propia vida había estado en crisis. «He estado preocupada por ti», había dicho Pilar cuando llamé a las 7 de esa mañana. Su voz, con la preocupación de alguien que sabía que algo andaba mal, pero que no había querido entrometerse.
Cada vez que he hablado contigo últimamente, has sonado más pequeña de alguna manera, como si estuvieras desapareciendo. Le expliqué lo que había estado sucediendo, no con amargura, sino con la clara honestidad de alguien que finalmente había dejado de proteger a otras personas de las consecuencias de sus elecciones. El silencio de Pilar se hizo más largo con cada detalle, hasta que finalmente habló con la tranquila furia de una hermana que había visto a su pariente disminuirse por personas que no merecían tal sacrificio. «Haz las maletas», había dicho simplemente. «Voy a recogerte hoy mismo». Pero rechacé su rescate, suave pero firmemente. Esto era algo que necesitaba manejar yo misma, algo que requería que yo saliera por mis propios términos en lugar de ser salvada por la intervención de otra persona. Necesitaba reclamar mi poder, no transferirlo a otro miembro de la familia que podría cansarse de acomodarme algún día. La cuarta llamada había sido a la escuela de Lucía, a la coordinadora de voluntarios que había declinado cortésmente mis ofertas de ayudar con programas de lectura y excursiones. Le expliqué que establecería un fondo educativo a nombre de mi difunto esposo, dinero específicamente designado para apoyar programas de alfabetización y proporcionar recursos para niños cuyas familias no podían permitirse actividades de enriquecimiento. «Nos encantaría discutir esto más a fondo», había dicho la coordinadora, su voz calentándose considerablemente cuando entendió que yo estaba llamando como una posible donante en lugar de alguien que buscaba oportunidades de voluntariado. «¿Cuándo podrías estar disponible para una reunión?» La ironía no se me escapó. La misma mujer que había sugerido que la escuela tenía suficientes voluntarios cuando ofrecí mi tiempo y energía estaba de repente muy interesada en mi disponibilidad, ahora que el dinero era parte de la conversación. Pero esa era la naturaleza humana, y no sentí ira por ello. Solo una comprensión más clara de cómo funcionaba realmente el mundo cuando tenías recursos para ofrecer en lugar de solo amor y buenas intenciones. Oí pasos en las escaleras, deliberadamente pesados de una manera que sugería a alguien preparándose para una conversación incómoda. Sara apareció en el umbral de mi habitación, vestida para el trabajo, pero claramente retrasada por la necesidad de abordar cualquier crisis que mi embalaje hubiera creado en su hogar cuidadosamente gestionado. «Buenos días», dijo, su voz con la cautelosa cortesía de alguien que había escuchado lo suficiente de mi conversación con Miguel la noche anterior, como para entender que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. «Buenos días», respondí, continuando doblando ropa con la precisión sin prisas de alguien que ya no operaba de acuerdo con los horarios de otras personas. «Miguel me contó sobre vuestra conversación de anoche», continuó, entrando en la habitación con los movimientos vacilantes de alguien que se acerca a una situación que no entiende del todo. «Creo que pudo haber habido alguna falta de comunicación sobre nuestras intenciones». Falta de comunicación, la palabra que la gente usaba cuando quería remodelar la historia, para sugerir que las acciones hirientes habían sido en realidad bondades malentendidas. Levanté la vista de mi embalaje para encontrar sus ojos, y ella dio un pequeño paso hacia atrás, ante lo que vio en mi expresión. «No hubo falta de comunicación, Sara», dije en voz baja. «Entiendo perfectamente cuáles han sido vuestras intenciones, cuáles han sido las intenciones de Miguel. ¿En qué se ha convertido mi lugar en esta familia?» Abrió la boca para protestar, pero continué antes de que pudiera remodelar la narrativa en algo más cómodo para ella. «Ambos habéis sido muy claros sobre lo que queréis. Una vida que no incluya el inconveniente de un padre mayor que requiere consideración, acomodación o energía emocional. Miguel fue lo suficientemente honesto anoche como para presentarme la solución hacia la que ambos habéis estado trabajando. Cerré la maleta y la puse en el suelo. Luego me giré para enfrentarla por completo. Ya no la huésped apenada que había estado agradecida por cualquier migaja de tolerancia que estuvieran dispuestos a ofrecer. Pero lo que no tuvisteis en cuenta en vuestra planificación es que yo también tengo opciones. Recursos también. Opciones que no requieren vuestro permiso ni vuestra asistencia financiera». El color desapareció del rostro de Sara mientras comenzaba a procesar lo que le estaba diciendo. Al darse cuenta de que la pariente dependiente que había estado planeando depositar en cuidado institucional era en realidad alguien con los medios para determinar su propio futuro. «No estoy enfadada», continué, y la verdad de esa declaración me sorprendió incluso a mí. «Estoy decepcionada, sin duda.
entristecida por lo que esta familia ha decidido ser, pero no enfadada, porque la ira sugiere que esperaba algo mejor, y he aprendido que esperar que las personas sean diferentes de lo que han demostrado ser es un ejercicio de inutilidad. Miguel apareció detrás de Sara en el umbral, su rostro con la pálida confusión de alguien que había pasado una noche de insomnio tratando de conciliar a la madre que había estado tratando como una carga con la mujer que había desmantelado tranquilamente sus suposiciones sobre su dependencia. «Mamá, tal vez deberíamos hablar de esto más», dijo, su voz careciendo de la autoridad casual que había mostrado al explicarme mi futuro en el sótano. «Tal vez haya otras soluciones que no hayamos considerado. Otras soluciones». Ahora que entendía que yo no era la mujer financieramente vulnerable que él pensaba, ahora que sus cálculos sobre mi valor habían sido completamente revisados, de repente podría haber otras soluciones que valiera la pena considerar. «La solución que estoy eligiendo es muy simple», dije, levantando mi maleta con la fuerza de alguien que había pasado décadas haciendo lo que fuera necesario hacer, sin esperar asistencia. «Me voy a casa, a mi propio piso, que será reparado con mi propio dinero, donde viviré independientemente de acuerdo con mis propias preferencias». Me moví hacia el umbral, y ellos se hicieron a un lado para dejarme pasar, ambos pareciendo más pequeños de alguna manera que ayer cuando tenían todo el poder en nuestra relación. «Estableceré mi nueva vida con cuidado», continué mientras caminaba por el pasillo que nunca se había sentido del todo mío. «Volveré a conectar con amigos que he descuidado mientras intentaba encajar en una familia que no me quería. Viajaré a lugares que Paco y yo planeamos visitar, pero que nunca llegamos a ver. Seré voluntaria para organizaciones que valoran la experiencia en lugar de simplemente tolerarla». Llegamos a la parte superior de las escaleras, las mismas escaleras que Miguel había subido anoche para liberarme del sótano, donde me había encerrado como a una mascota incómoda que se había portado mal. «Y pasaré tiempo con Lucía», dije, girándome para mirarlos a ambos. «No aquí, donde mi relación con mi nieta tiene que ser filtrada a través de personas que ven mi amor como interferencia, sino en mi propia casa, donde puedo enseñarle las cosas que su padre aparentemente olvidó que yo era capaz de enseñar». La boca de Sara se abrió como si fuera a objetar este acuerdo, como si intentara controlar el acceso a Lucía de la misma manera que había controlado todo lo demás sobre mi lugar en su familia. Pero algo en mi expresión debió recordarle que la dinámica de poder había cambiado, que yo ya no era alguien que pudiera ser gestionada y despedida de acuerdo con sus preferencias. «Lucía es bienvenida a visitarme cuando ella elija», continué, «a aprender recetas familiares, a escuchar historias sobre la infancia de su padre, a entender que el amor no tiene que ganarse a través de un comportamiento perfecto o perderse a través de inconvenientes temporales». El rostro de Miguel se arrugó ligeramente mientras comenzaba a comprender lo que estaba perdiendo, lo que había tirado por la borda durante 8 meses tratando a su madre como un problema a resolver, en lugar de una persona a apreciar. «Mamá, por favor», dijo, su voz quebrándose con una emoción que no había escuchado desde el funeral de su padre. «No te vayas así. Podemos arreglar algo. Podemos hacer que esto funcione». Hice una pausa en la parte superior de las escaleras y miré a mi hijo. Lo miré de verdad, quizás por última vez como su madre, en lugar de como una extraña decepcionada que casualmente compartía su ADN. «Miguel», dije suavemente, «me encerraste en un sótano porque mi presencia en tu vida se había vuelto tan intolerable que preferiste tratarme como a un animal en lugar de como a un ser humano. Eso no es algo que se pueda arreglar. Eso es algo que revela exactamente en quién has elegido convertirte». El silencio que siguió fue total, lleno del peso de una verdad que nadie podía discutir o explicar. «Cuando estés listo para recordar quién solías ser», añadí, comenzando a bajar las escaleras con la dignidad de alguien que finalmente había dejado de poner excusas por personas que habían olvidado cómo amarla, «sabrás dónde encontrarme». 6 meses después, estaba de pie en mi cocina reformada, la luz del sol entrando por las nuevas ventanas que daban a un jardín que había restaurado con mis propias manos y mi propia visión. El daño del incendio había sido completamente borrado, reemplazado por algo aún más hermoso de lo que había perdido. Encimeras de mármol donde amasaba pan que llenaba mi hogar con el aroma del amor hecho tangible.
armarios a medida que guardaban vajilla que había elegido porque me agradaba, no porque coincidiera con la idea de otra persona de lo apropiado. El hervidor silbó suavemente y serví té en 2 tazas, una para mí y otra para Lucía, que llegaría en cualquier momento para nuestra tarde semanal de jueves juntas. Estas visitas se habían convertido en el punto culminante de nuestras semanas, tiempo no estructurado donde una abuela podía simplemente estar presente con su nieta, sin navegar por el complejo territorio emocional de los padres que habían olvidado cómo valorar lo que se les había dado. Lucía había tomado el autobús urbano aquí sola por primera vez la semana pasada, orgullosa de su independencia y emocionada de compartir la aventura con alguien que celebraba su creciente madurez, en lugar de preocuparse por todas las cosas que podrían salir mal. A sus 12 años, se estaba convirtiendo en el tipo de joven que apreciaba tener un espacio seguro para hacer preguntas, compartir preocupaciones y explorar ideas con alguien que no tenía otra agenda más que escuchar y amar. La casa se sentía viva de maneras que nunca lo había hecho cuando vivía aquí con Paco, no porque nuestro matrimonio hubiera carecido de calidez, sino porque esta versión de hogar había sido creada enteramente por alguien que había aprendido a honrar sus propias preferencias, a rodearse de belleza que le hablara a su alma en lugar de impresionar a los visitantes o cumplir las expectativas de otras personas. Había conservado algunos de los muebles que Paco y yo habíamos elegido juntos, piezas que guardaban recuerdos que quería preservar, pero también había comprado cosas nuevas que reflejaban a la mujer en la que me estaba convirtiendo, en lugar de la mujer que había sido. Un sillón de lectura posicionado perfectamente para atrapar la luz de la tarde. Un escritorio donde escribía cartas a amigos con los que había vuelto a conectar. Planeaba viajes que finalmente estaba haciendo. Gestionaba la fundación que había establecido en memoria de Paco. El Fondo Educativo López había crecido más allá de mi visión inicial, apoyando no solo programas de alfabetización, sino también proporcionando becas universitarias para estudiantes cuyas familias entendían el valor de la educación, pero carecían de los recursos para perseguirla. Trabajando con Marta, mi asesora financiera, había descubierto la profunda satisfacción que provenía de usar el dinero como una herramienta para el cambio positivo, en lugar de solo seguridad. También había viajado, a veces sola y a veces con Pilar, visitando lugares que Paco y yo habíamos hablado de ver, pero para los que nunca encontramos tiempo. París en primavera, donde caminé a lo largo del Sena, y recordé ser joven y creer que la vida siempre sería una aventura. La costa de Irlanda, donde me paré en acantilados que habían presenciado siglos de alegría y tristeza humanas, y sentí que mis propias pequeñas luchas se ponían en perspectiva. Bilbao, para visitar a unos primos lejanos y reconectar con raíces familiares. El timbre sonó con el suave sonido que había elegido para reemplazar el timbre áspero que había anunciado visitantes durante mi vida anterior. A través de la ventana, pude ver a Lucía ajustándose la mochila con nerviosismo, probablemente preguntándose si nuestra relación sobreviviría a la incomodidad de lo que había sucedido entre su padre y su abuela. «¡Abuela!», dijo cuando abrí la puerta, su rostro iluminándose con la genuina felicidad que muestran los niños antes de que aprendan a guardar sus emociones. «Traje mi proyecto de historia para enseñártelo. Y tengo mucho que contarte sobre la escuela». Me abrazó con el afecto feroz de alguien que había extrañado ser vista y escuchada y valorada exactamente por quien era, sin modificaciones ni mejoras. En su abrazo, sentí la validación de cada elección que había hecho en los últimos 6 meses, cada límite que había establecido, cada relación que había redefinido de acuerdo con mi propio valor en lugar de la conveniencia de otras personas. Nos sentamos en la mesa de la cocina con té y las galletas que había horneado esa mañana, no porque nadie esperara que proporcionara dulces caseros, sino porque el acto de crear algo nutritivo con mis propias manos todavía me brindaba una profunda satisfacción. Lucía sacó su proyecto de historia con obvio orgullo, ansiosa por compartir su trabajo con alguien que apreciaría tanto el esfuerzo como el logro. «Es sobre mujeres que cambiaron la historia, pero de las que no se habla mucho», explicó, extendiendo papeles sobre la mesa con el entusiasmo de alguien que había descubierto un conocimiento que valía la pena compartir. Escribí sobre Clara Campoamor y María Moliner y, bueno,
Quería escribir sobre ti también, pero papá dijo que eso no era realmente apropiado para un proyecto escolar. Mi corazón se contrajo ligeramente ante esta evidencia de que Miguel todavía estaba tratando de controlar la narrativa, todavía trabajando para minimizar mi significado incluso en conversaciones de las que no era parte. Pero me centré en el rostro brillante de Lucía, en su deseo de incluirme en su comprensión de las mujeres que vale la pena celebrar. Háblame de las mujeres que elegiste, dije, genuinamente interesada en su investigación y sus conclusiones. ¿Qué te hizo seleccionarlas específicamente? Durante la siguiente hora, Lucía compartió sus descubrimientos sobre mujeres notables, que persistieron a través de la adversidad, que cambiaron el mundo a través del coraje, la determinación y la negativa a aceptar limitaciones que otros habían intentado imponerles. Sus ideas eran reflexivas, sus preguntas inteligentes, su curiosidad del tipo que le serviría bien si pudiera mantenerla durante los años en que otras personas podrían intentar convencerla de que la conformidad era más segura que la excelencia. «Abuela», dijo mientras recogíamos sus papeles, «¿puedo preguntarte algo que podría ser un poco personal?» Asentí, reconociendo el tono que significaba que había estado pensando en algo importante, reuniendo el coraje para expresar preguntas que le importaban. «¿Por qué te fuiste de nuestra casa?», preguntó con cuidado. «Sé que papá y mamá tienen su versión, pero quiero saber qué pasó realmente. Quiero entender». Miré a esta casi adolescente, esta joven que estaba empezando a entender que los adultos no siempre contaban toda la verdad sobre situaciones complicadas, y elegí honrar su inteligencia en lugar de protegerla de la realidad. «Me fui porque aprendí que el amor tiene que ser mutuo para ser saludable», dije simplemente. Cuando una persona ama y la otra solo tolera ese amor, con el tiempo, la persona que ama comienza a desaparecer. Yo estaba desapareciendo, Lucía, y decidí que yo valía más que desaparecer. Asintió con seriedad, procesando esta información con la seriedad de alguien que había presenciado suficientes dinámicas familiares, como para entender que las relaciones eran más complejas de lo que parecían desde fuera. «¿Eres más feliz ahora?», preguntó, y pude escuchar en su voz que mi respuesta sería importante para su propia comprensión de cómo podría ser la felicidad. «Sí», dije sin dudar, «soy más feliz, pero lo que es más importante, vuelvo a ser yo misma. Estoy viviendo de acuerdo con mis propios valores, tomando mis propias decisiones, rodeándome de personas que aprecian quién soy en lugar de intentar convertirme en quien ellos creen que debería ser». Lucía sonrió, y algo en su expresión sugirió que estaba archivando esta información para usarla en el futuro, añadiéndola a su creciente comprensión de cómo navegar por relaciones que honraban su yo auténtico, en lugar de requerirle que se disminuyera para la comodidad de otras personas. Miguel llamó 2 veces mientras Lucía estaba de visita, y ambas veces dejé que el teléfono sonara hasta que el buzón de voz respondió. No por despecho, sino porque había aprendido que algunos límites necesitaban mantenerse consistentemente para seguir siendo efectivos. Podría hablar con Lucía cuando regresara a casa. Podría escuchar sobre nuestra visita a través de sus ojos en lugar de intentar controlarla a través de los míos. Los mensajes que dejó fueron cuidadosamente neutrales, preguntando por el bienestar de Lucía y expresando la esperanza de que todos estuvieran teniendo una tarde agradable. La ira y la justificación defensiva que habían caracterizado nuestras pocas conversaciones inmediatamente después de que me mudé habían dado paso gradualmente a una cautelosa cortesía que sugería que estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había perdido. Sara había enviado una tarjeta por mi cumpleaños el mes pasado, un saludo genérico que logró expresar un sentimiento apropiado sin reconocer ninguna responsabilidad por las circunstancias que habían llevado a nuestro distanciamiento. Envié una nota de agradecimiento cortés en respuesta, manteniendo la civilidad que hacía posible las visitas de Lucía, sin hacer promesas sobre una futura reconciliación. A medida que la tarde llegaba a su fin, Lucía recogió sus cosas con renuencia, deseando claramente que nuestro tiempo juntas pudiera extenderse indefinidamente. «La próxima semana», dijo, echándose la mochila al hombro, «¿puedo traer a algunas amigas para que te conozcan? Les he hablado de tus galletas y tu jardín, y realmente quieren verlo todo». «Por supuesto», dije,
conmovida de que quisiera compartir este espacio con sus amigas, de que nuestra relación se hubiera convertido en algo de lo que estaba orgullosa, en lugar de algo que sentía que necesitaba explicar o disculpar. Después de que se fue, recogí lentamente nuestras cosas de té, saboreando la calidez persistente de la conexión que su visita había traído a mi hogar. La cocina se sentía pacífica en lugar de vacía, bendecida por la presencia de alguien que me amaba sin condiciones ni reservas. Esa noche, me senté en mi sillón de lectura con un libro que había estado esperando, cómoda en mi propia compañía de maneras que no lo había estado durante años. La casa se asentó a mi alrededor con los suaves sonidos de una estructura que era amada y cuidada, que albergaba a alguien que había aprendido a valorar su propia paz por encima de la aprobación de otras personas. Pensé en la mujer que había sido hace 8 meses, sentada en ese sótano y descubriendo que tocar fondo podía ser la base para reconstruir todo desde un lugar de auténtica fortaleza. Esa mujer nunca podría haber imaginado la satisfacción que sentía ahora, la profunda satisfacción que provenía de vivir de acuerdo con principios que había elegido, en lugar de expectativas que otros habían impuesto. El teléfono sonó una vez más antes de acostarme, y esta vez respondí, viendo el nombre de Pilar en el identificador de llamadas. «¿Qué tal tu día con Lucía?», preguntó, su voz con la calidez de alguien que me había visto redescubrir la alegría y quería celebrar cada evidencia de mi felicidad. «Perfecto», dije, y lo dije completamente en serio. «Absolutamente perfecto». Hablamos durante unos minutos sobre pequeñas cosas. Su jardín, mi próximo viaje para visitar a unos primos en Bilbao, el club de lectura al que ambas nos habíamos unido, donde mujeres de nuestra edad discutían literatura, y la vida con la libertad que provenía de ya no necesitar interpretar roles que no encajaban. Después de colgar, cerré las puertas y apagué las luces, moviéndome por mi hogar con la tranquila satisfacción de alguien que había aprendido que la seguridad no provenía de ser necesitada por otros, sino de estar completa dentro de sí misma. A veces el silencio es la verdad más ruidosa. Y en la tranquila paz de mi hogar restaurado, rodeada de elecciones que había hecho y relaciones que había elegido honrar, esa verdad cantaba como una nana, dándome la bienvenida a mí misma.